los bendiga, bendiciones. ¿Cómo están, familia de New Hope y los amigos de las redes sociales? Bendiciones a cada uno de ustedes. Ya tengo un tiempo de no traer una enseñanza y bueno, pues los de la casa, la familia de New Hope, ustedes saben que pues, me había accidentado de mi espalda. Por tanto, estar corriendo afuera, trabajando la yarda y haciendo deporte y todo esto, ¿verdad? El Señor como que nos dio un tiempo de reposo, tienes que sentarte y descansar. Y le agradezco a Dios y sus oraciones porque Dios ha hecho una obra, está haciendo una obra en mi vida y Él me está sanando. Hoy en este día, ¿verdad? Gracias a Dios puedo caminar, puedo moverme, puedo también dormir tranquilamente, sin dolor, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por todo lo que Él hace y este tiempo que Él me ha concedido. Y especialmente agradezco a todos los líderes, los voluntarios de New Hope que nos han ayudado los domingos durante el servicio, los que han predicado, los que han ayudado con prender los aires, ¿verdad? Todo esto, los sugieres, cómo dar cosas, los maestros de escuela dominical, o sea, de que el pueblo va adelante en el nombre de Cristo, aunque yo no esté presente, pero adelante, ¿verdad? Va la iglesia de Cristo y estoy bien agradecido con Dios, ¿verdad? Por ver, ¿verdad? Esto, ¿verdad? De que la iglesia, no importa, sigue adelante, ¿verdad? Entonces hoy para mí es un gozo, es un placer de traerles esta enseñanza y esto es sobre la liberación, el ministerio de liberación del creyente, del cristiano. Sabemos que este ministerio es un ministerio que Cristo nos ha dado a la iglesia para que nosotros podamos ministrar cuando estamos testificando de Jesucristo a una persona que no lo conoce como su Señor y su Salvador, ¿ve? Y también esto es también para la iglesia, porque sabemos que dentro de la iglesia también hay cristianos que luchan en sus vidas, en su caminar con Cristo. Y hoy en día me quiero enfocar en esa área, ¿verdad? Quiero enfocarme en por qué es que si yo soy cristiano, por qué lucho, por qué batallo mucho para ser libre. Y una de las cosas que es importante es que nosotros entendamos la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Cristo hizo un trámite legal cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre carmesí, nos borró todos los pecados, todos los delitos que estaban en contra de nosotros, toda enfermedad, toda ansiedad, depresión, toda opresión. Él fue nuestra provisión, nuestra salvación, nuestra sanidad. Todo esto hizo Dios para nosotros en la cruz del Calvario. Y luego Él ascendió al trono, ¿verdad? A la diestra del Padre, al cielo. Y Él dijo, ¿verdad? Que era necesario que Él se fuera para que Él pudiera enviar al Consolador. En Juan capítulo 16, versículo 5 al 11, mira cómo dice la palabra. Si tiene su Biblia, dice de esta manera: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado sus corazones. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Consolador, amén, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque cuanto no creen en mí. Tenemos que creer en Cristo. Nosotros sabemos que somos pecadores porque estamos fuera de Cristo, estamos, o sea, separados de Dios. Pero cuando conocemos a Cristo y creemos en Él, entendamos que somos pecadores y hay que arrepentirnos. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Está hablando de Satanás, que Satanás ha sido juzgado totalmente cuando Cristo murió en la cruz
y cuando resucitó de entre los muertos de la tumba y Él vive para siempre, ahí tronó a Satanás y su reino está derribado. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que entender que nosotros tenemos una libertad, Dice la palabra de Dios, ve que nosotros cuando pusimos nuestra fe y creímos en Cristo Jesús, nosotros fuimos hechos libres en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que a veces luchamos en nuestras vidas? ¿Por qué es que estamos batallando, verdad? Entonces, en nosotros ser libres en Cristo Jesús. Entonces, muchas de las veces nosotros tenemos que entender que la palabra de Cristo nos dice que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17, dice de esta manera. Dice, digo pues, el apóstol Pablo a la iglesia de Gálata, dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Entonces estamos en una lucha, hermano, hermana, y nosotros tenemos que entender que la carne, nuestras emociones, nuestra carnalidad, este cuerpo, quiere las cosas fácil, quiere lo que deleita, lo que satisfaga esta carne, ¿verdad? Estas emociones. Y muchas de las veces todo eso viene del mundo, ¿verdad? Viene en los deleites del mundo, la música del mundo, el hablar del mundo, la manera de vivir en el mundo, ¿verdad? Buscando cosas materiales del mundo, todo esto, ¿verdad? Satisfagan a la carne, pero dice el apóstol que tenemos que andar en el Espíritu. Entonces yo como cristiano tengo que tener cuidado que no estoy satisfagando los deseos de la carne, o sea, que yo no esté empoderando, ¿verdad?, cosas negativas en mi vida, ya sea por mí o porque yo permito, porque tengo compañía que es negativo, maldicen, hablan mal, practican hábitos malos, drogas, pornografía, fornicación, adulterio, todas estas cosas, de verdad. Entonces yo tengo que tener cuidado que esto no entre en mi vida. Yo soy luz, amén, en el mundo. Yo y usted representamos a Cristo Jesús y tenemos que representarlo bien. Entonces, si yo estoy abriendo la puerta a la carne, a las cosas del mundo que pueden ser, por ejemplo, tomando pastillas para dormir, ¿verdad? Porque hay cristianos que luchan para dormir, no pueden dormir. Tenemos que entender cuál es la raíz, por qué no puedo dormir. Estoy permitiendo algo que me esté estorbando en mi espíritu. Depresión que reocurre, ¿verdad? Esta depresión. Algunos días estamos bien, ¿verdad? Nos sentimos bien, estamos alegres, sonriéndonos con la gente, ¿verdad? Con la familia, y luego de repente caímos en depresión y es un ciclo que pasamos. Estamos bien, caemos en depresión, estamos bien, caemos otra vez en depresión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué somos cautivos? ¿Por qué estamos siendo cautivados con la depresión? También ciclos de pecado, porque le damos cabida al pecado, a Satanás, le abrimos la puerta en hábitos malos, ¿verdad? Ya sea puede ser inmoralidad, estamos conviviendo con gente y practicamos inmoralidad porque la carne le gusta, ¿verdad? Aunque no es correcto, ¿verdad? Y especialmente si es fuera del matrimonio, por ejemplo, gente que vive en unión libre, cuidado con eso, porque eso no le agrada a Dios. Pero pastor, vivimos juntos, pero no hacemos nada. No tiene que ver. Dice la palabra de Dios, por esta razón el hombre, el varón, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Eso está hablando del matrimonio.
Entonces, cuando un hombre y una mujer viven juntos, es porque ya están casados, han hecho un pacto con Dios y con ellos mismos. Pero de vivir juntos en la misma casa, viviendo juntos, cuidado, eso es unión libre y eso no le agrada a Dios. Ay, pastor, pero no estamos haciendo nada. Bueno, cuando se conocieron como amistades, como amigos. Empezaron a platicar juntos y luego por teléfono y luego salieron juntos, ¿verdad? A conocerse y todo eso, y ahora ya viven juntos en la casa. Cuidado, porque el otro paso puede ser fornicación o adulterio, que esto es pecado y no le agrada a Dios, te separa de la voluntad de Dios. Y hay cristianos que a veces pensamos, razonamos, pues si alguien lo hizo, fulano tal, yo lo puedo hacer también. No seas como los demás, ¿verdad? Si alguien te dice que te brinca del puente, lo vas a hacer tú también. No estamos locos, ¿verdad? Tenemos que usar sentido común, entender qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada al Señor. O a lo mejor estamos nosotros practicando la homosexualidad, pensamos que ese tipo de vida es correcto. No es correcto, ¿verdad? Dios hizo hombre y mujer, y cada vez que nace un ser humano en la tierra, tiene ya sea órganos de hombre o órganos de mujer. Es un hombre, es una mujer. No hay intermedio, no hay, ¿verdad? El homosexualidad es un pecado delante de Dios y tenemos que huir de esos hábitos y no permitir que esos pensamientos nos lleguen y nos cautivicen, que por medio del diablo, que y esto entra, ¿verdad? Entra entonces pensamientos que no son buenos. Puede ser también enfermedades que se van y se vienen. Estamos bien, pero luego nos enfermamos otra vez. O estamos en ciclos que siempre estamos enfermos. Como digo, son ciclos que no podemos romper. Y como creyentes, ¿por qué no podemos romperlos? ¿Por qué no podemos ser libres? Y ahí entra el ministerio de la liberación, ¿verdad? Cristo nos dio este ministerio a la iglesia para que nosotros lo practicáramos y lo pusiéramos en práctica en nuestras vidas, ¿ve? Entonces, el ministerio de liberación consiste de dos cosas: de ser libres a los creyentes de las opresiones y de lo que ellos están luchando en su vida, ¿ve? También, número dos, es de ser el cautivo libre de los que están, ¿verdad?, cautivos por Satanás o sus demonios, ¿ve? Entonces, hay cristianos que viven luchando con esto, ¿verdad? Y no debes de estar viviendo de esta manera. Tenemos que ser libres en Cristo, pero tienes que ser un creyente, tienes que ser una persona determinada y activa. Por ejemplo, cada vez que vienes a la iglesia, ¿verdad?, tienes que ser una persona que está activamente practicando su fe. O sea, entra en la adoración, adora a Dios, alaba a Dios, canta a Dios. Cuando se hace el llamamiento al altar, pasa al altar. No te quedes sentado en la silla, no te quedes de atrás, no te quedes pensando en lo malo que eres. Pasa al altar y para que oren por ti, para que seas libre, para que te arrepientes en el nombre de Cristo Jesús. Si no, nunca va a haber cambio. Aquí tenemos el reglón que decimos: por una vida mejor es tiempo de cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar si venimos a la iglesia y nos sentamos con las manos cruzadas o nomás estamos mirando, no prestamos atención al mensaje y nos está hablando Dios, estamos en el teléfono, ahí en las redes sociales? No, hay que cambiar, hay que ser activos y no pasivos. Escucha la predicación, escucha la palabra, el pastor que te está predicando. Ahí los que te están predicando, ellos están orando por ti, están entre la brecha por usted, por su familia, porque usted pertenece a esta familia. Y aquí tengo ministerio y su servidor y mi esposa, la pastora Lucy, que siempre estamos intercediendo por cada creyente y cada hermano, cada familia que viene aquí a la casa de New Hope. ¿Para qué? Para que sean libres, para que sean bautizados en el Espíritu Santo, lo reciban con la evidencia de hablar en otras lenguas, tengan un encuentro con Dios, ¿verdad?, en el nombre de Cristo, y tengan la libertad, amén, de servir al Señor, ¿ve? No libertinaje, sino una libertad en Cristo, ¿ve? Porque Cristo nos está llamando a ¿qué? A que seamos libres. Pero esto no puede ser
solamente por un conocimiento intelectual. Bueno, yo conozco la Biblia, yo he leído la Biblia, yo conozco de Jesús, Él es mi Dios, yo he leído que Él echó fuera demonios, sanó a la gente, leí de los apóstoles, libro de los hechos, yo conozco todo eso. No se trata de algo intelectual, así no eres libre, nomás por conocer. Necesitas ser libre y recibir revelación y sabiduría de Dios. Cuando lo recibes, entonces sabes qué es lo que tienes que hacer en Cristo Jesús. ¿Ve? Porque déjame decirte que una respuesta, solamente la liberación es un proceso para que se dé una respuesta espiritual a un problema que tiene una raíz profunda en su vida. ¿Quiere ser libre? Todos queremos ser libres, pero usted tiene que ser intencional, ¿verdad? Hay mucha gente que llega a la iglesia, hay mucha gente que anda buscando algo nuevo, y cuando lo encuentra, por un tiempo están bien, están felices, pero la novedad se acaba, se termina. Si no me cree, por eso es que mucha gente, los teléfonos celulares, por eso cada año cambian sus teléfonos celulares. Sale el nuevo y el antiguo ya no los atrae, necesitan algo nuevo. Y van y compran. No necesitan un teléfono, el que tienen funcionan, pero allá van a comprar uno nuevo porque es el nuevo. Es una novedad. Es igual con las iglesias. Tenemos gente aquí que ha venido y se ha ido, igualmente como en otras iglesias, gente que ha llegado y se han ido también. No han sido firmes, no han profundizado su relación con Cristo. Vienen y me imagino son gente que no escucha el mensaje, no entiende el mensaje. ¿Por qué? Porque son semillas que están entre los pedregales o están entre los espinos y se ahoga la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen profundidad de crecimiento de raíz en tierra sólida, en tierra buena, para que ellos que sean libres en Cristo Jesús. Y no hacen nada activo para que ellos sean libres. No pasan al altar para que oren por ellos, no pasan a confesarse delante de Dios, de arrepentirse. Y cuando la gente no hace eso, tarde o temprano te vas a dar por vencido. Hay gente que deja la iglesia y ya no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque no está firme. Está luchando con problemas. A veces los problemas son grandes, hermano. Puede ser divorcio, puede ser drogas, puede ser infidelidad, puede ser la pornografía. Están luchando con cosas grandes en sus vidas, pero no pueden ser libres. ¿Por qué? Porque andan en la carne. Van con todo el mundo, van a platicar, le dicen sus problemas a toda la gente, a una gente que le va a dar consejo equivocado, en vez de entrar en la palabra de Dios, en vez de venir, ¿verdad? Escuchar la palabra y ser libre en el nombre de Cristo. Y es triste porque gente así no crece, no madura y no crece. Si Dios te ha traído a una iglesia o a esta iglesia, tienes que entonces crecer, tienes que quedarte y tienes que madurar. Madura, ya no seas niño, niña, ¿verdad? Tenemos que crecer, ya no hay que apuntar dedos, no es que el pastor o es que el hermano, o es que la gente o la música, no, ya deja eso, esos son de niños. Madura, ser un hombre y una mujer en Cristo Jesús que le ama a Dios, enamórate con Dios. No importa de lo que está pasando, ¿verdad? Sino cuando escucha la palabra y cuando se hace el llamamiento al altar, corre al ser primero al altar, busca a Dios, entrégate totalmente para que seas libre, para que seas un hombre, una mujer diferente, ¿verdad? Que estás marcando la diferencia, especialmente si eres casado, un hombre que tiene integridad, que lucha hasta el fin, que cuando vienen los problemas, el hombre sabe y entiende, que doblando las rodillas, él acude a Dios, él dirige su familia a la casa de Dios, no se enoja con ella, no causa caos en la casa. La mujer, una mujer madura, entendida, que cuando ve que viene la prueba, viene el peligro, ella se prepara, ella entiende, ve lo que tiene en su casa y empieza a prepararse, ora por su esposo, cubre a sus hijos en la sangre de Cristo. Es una mujer madura que sabe que va a tener la victoria en Cristo Jesús.
Y esto es lo que queremos. ¿Por qué? Porque cada raíz de maldad se necesita una respuesta espiritual, no una respuesta intelectual. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, capítulo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En esto estamos luchando, lo espiritual. Tenemos que entender que como cristianos, si yo quiero ser libre de las cosas, de hábitos, de actitudes, de maldad, de pecado, yo tengo que entender que estoy luchando, ¿verdad?, con estos gobernadores, con estas potestades del aire. Pablo le dice a la iglesia de Efesios, ¿verdad?, que se pongan toda la armadura de Dios. Igualmente nosotros, el Espíritu Santo es bien importante porque te empodera para declarar. Declara, ¿cuándo fue la última vez que declaraste que eres libre en Cristo? Que el diablo no tiene suerte ni lugar sobre tu vida. Que usted es la cabeza y no es la cola. Que puedes vencer en el nombre de Cristo Jesús. El ministerio de liberación, ¿verdad?, es para los creyentes, para ser libres de toda la opresión demoníaca del diablo. El diablo no duerme. El diablo siempre está trabajando porque quiere hacerte caer, que dejes el camino de Cristo. Así como algunos han dejado las iglesias y se van, ¿verdad? Unos se van brincando a iglesia porque buscan novedad, y otros se van al mundo, se regresan a la maldad, se regresan al vómito. Cuidado, ¿verdad? Somos hijos de Dios y tenemos que entender que si andamos practicando lo mismo, no vamos a tener la victoria. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 17. Escuche bien lo que dice la palabra. Dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Cuando Moisés hablaba con Dios, tenía un encuentro con Dios. Él se cubría su rostro porque tenía un esplendor y el pueblo de Dios, Israel, no lo podían ver. ¿Ve? Pero mira lo que dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Wow. Hay cristianos que están con un velo, no ven, no pueden ver, porque el pecado te está separando de Dios. Y no puedes ver que tu libertad está en Cristo si ese velo no es removido. Pero mira lo que dice la palabra. Dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviértate al Señor, el velo se quitará. ¿Quieres que ese pecado se quite de tu vida? ¿Quieres ser libre para ya no pecar, para ya no frustrarte, para ya no estar en depresión, caminar en opresión? Conviértate a Cristo. ¿Qué es eso? En otras palabras, entrégate completamente a Dios. Ya no estés jugando juegos, ya no juegues. Ser fiel a Dios. No juegues a la iglesia. No, este día voy, no, ya deja eso es de niños. Afírmate. Sabes que es el domingo, levántate. Es tiempo de adorar a Dios. Y cuando vienes a la casa, como digo, participa. Ser activo en la casa de Dios. No podemos ser gente, porque dice la palabra, sigue diciendo el versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí hay libertad. Ya no estés viviendo en el pecado. Ya arrepiéntate, ríndete a Cristo. Sé libre en Cristo Jesús. Sé libre. El ministerio de la liberación es para la iglesia. Y a veces le voy a dar un ejemplo. Cuando uno no es libre, se manifiesta el pecado en la vida de uno.
¿verdad? En vez de tener semblante gozoso, a veces llega uno semblante triste o semblante, no hay gozo en su vida. A veces llega gente aquí a la casa, llega a la iglesia y no tienen gozo, no tienen vida, ¿verdad? Están luchando, pero no pasan al altar, no buscan a Dios, no escuchan el mensaje o no aplican la palabra a su vida. Tienes que leer la palabra, tienes que meditar en la palabra, pero tienes que aplicarla a tu vida. Yo casi duré 3 semanas de no venir a la casa de Dios, ¿verdad? Porque estaba lastimado de mi espalda, ¿verdad? Y en esos meses, créeme que el enemigo me quería convencer, aquí estás bien, aquí, pero en mi corazón yo quería venir a la casa de Dios. Sí, estaba en dolor, no podía levantarme, no podía sentarme, pero cuando llegó la 4ª semana, que ya me podía sentar, que ya podía caminar, dije, no me quedo. Me levanté, me dice mi esposa, ¿vas a ir a la iglesia? Y claro que sí voy a ir a la iglesia. Voy a ir a adorar a Dios, ¿verdad? A exaltar a Cristo. Voy a ver a mis hermanos. Quiero verlos, quiero abrazarlos, quiero juntos con ellos, quiero agradar al Señor, quiero adorar a Dios. Y me vine a la casa de Dios. Y no me senté aquí atrás, me senté al frente, donde es mi lugar. Y ahí me puse de pie hasta donde pude aguantar, le canté a Dios, vean, me gocé, escuché la palabra, ¿verdad? Creo que ese domingo prediqué ese domingo cuando vine. Y ahí, estando de pie, ¿verdad? Con un poco de dolor, pero prediqué la palabra, que Cristo viene. Tenemos que entender que cuando no somos libres, se manifiesta en nuestro caminar. Se va a notar en nuestro semblante. Un ejemplo es cuando no perdonamos. La persona que no perdona, o el cristiano que no puede perdonar, que todavía no puede perdonar a alguien que el pastor o esta familia o esta iglesia o alguien me hizo algo y usted no lo puede perdonar porque lo lastimaron. Sabe que eso se manifiesta en dolor. La falta de perdón, en mi experiencia, se manifiesta en dolor. Por ejemplo, en artritis. Si alguien tiene enfermedad de artritis, puede ser quizás porque la raíz es la falta de perdón. O tiene dolores en sus coyunturas, sus rodillas, ¿verdad? Sus manos, sus brazos, su espalda. Esos dolores pueden ser por la falta de perdón. Y como pastor, yo he experimentado gente que ha sido sanada cuando perdona a la persona. Ha sido sanada de su artritis, de sus dolores, de sus coyunturas, de su espalda. Se va el dolor totalmente, ¿verdad? Porque el demonio que los estaba oprimiendo por ese dolor, por la falta de perdón, los estaba secando por ese dolor. Pero cuando perdonaron, se fue completamente. Y tenemos que entender que el ministerio de liberación es el pan de los hijos. Es algo que Dios nos ha dado a nosotros para que lo podamos experimentar. Y si usted tiene su Biblia, con esto termino. Mateo capítulo 15, versículo 20 al 28, dice la palabra: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una mujer cananea, no judía, pero dice ella: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Wow. Una mujer que vino a Cristo, el que libera, sana, hace libre, fue a la solución. ¿A dónde va usted como creyente ahora? ¿A qué fuente va? Yo voy a ir a Dios. Siempre a Jesús me voy a dirigir yo. En mi enfermedad, yo clamé a Dios y Él me sanó. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, para pues da voces tras de nosotros, nos está molestando.
Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórrame, ayúdame. Se levantó la mujer y se arrodilló enfrente de Jesús y le dijo: Señor, ayúdame, mi hija está atormentada. Respondiendo, él le dijo a la mujer: no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Cuál es el pan de los hijos? Es la liberación, la sanidad. Ese es el pan de los hijos. Y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ella está arrodillada delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante de Dios? Para que seas libre, que te rendiste delante de su presencia. Ven a Cristo, ven a Cristo. Ya no peques más, sé libre. Ya no estés oprimido. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hijo de Dios, hija de Dios, usted puede ser libre si solamente te conviertes a Cristo de todo tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, desato tu presencia ahorita sobre el que está escuchando. Si hay alguien que lucha, Padre mío, que está siendo agotado, frustrado, oprimido, deprimido, Señor, por su pecado, por maldad, Señor, por un demonio, lo reprendo en el nombre de Jesús, para que sea libre, que la gente se convierta a ti, te sirva, te crea, Señor, te confiese como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, declara tu libertad. Confiesa a Jesús, ríndete a Jesús, conviértete a Cristo para que seas libre. En el nombre de Cristo, hágase como tú has querido. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Te amo, te bendigo, hermano, hermana, iglesia de New Hope. Amigo que nos sigues en las redes sociales, te bendigo en el nombre de Jesús. Te invito el domingo a las 11 de la mañana, aquí te esperamos. Bendiciones en el nombre de Cristo. Te amo.